Hola amigos, ¿cómo están? Esto es de Dios en el Centro. Quien les habla es Francisco Palacios. Hoy tengo el placer de conversar con el padre Francisco Inza. No solamente comparto con él el nombre, sino compartimos la fe y la pasión, el interés por la psicología. Brevemente les cuento que el padre es psiquiatra, es profesor universitario, es especialista en teología moral. Tiene una serie de libros muy interesantes, entre los cuales uno puede encontrar con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente, formar la afectividad en clave cristiana. Otro llamado Amar y enseñar a amar. Otro libro titulado Te concedo un corazón sabio e inteligente. Están muy buenos, los pueden encontrar en Amazon. Y de hecho me gustaría hablar un poco sobre uno de esos libros. Ante todo, padre, buenas tardes. Tengo entendido que se encuentra en Washington. Sí, efectivamente. Estoy aquí pasando un sabático de estudio en la Catholic University of America y dentro de un par de meses vuelvo otra vez para Roma. Padre, cuando uno revisa su hoja de vida, le llama la atención que usted es psiquiatra y también sacerdote. Y creo que la pregunta sería, ¿qué le ha resultado lo más difícil de unir la psiquiatría con la vida espiritual? Para mí realmente no me ha sido difícil en el sentido de que también es mi itinerario vital. Yo hice la carrera de medicina, luego la especialización en psiquiatría y ya en el último año de especialización vi que Dios me podía estar llamando para otra cosa, en concreto para el sacerdocio. Así que decidí dejar lo que hasta entonces había pensado que iba a ser mi vida y iniciar los estudios para el sacerdocio. No abandoné del todo la psiquiatría, en el sentido de que seguía leyendo cosas, estaba en algún newsletter, de manera que, porque había sido mi vida durante mucho tiempo y quería que no fuese algo externo a mi vida. Después de mi ordenación me di cuenta de que esos conocimientos sobre el hombre eran muy útiles también para la dirección espiritual, para acompañar a las personas, especialmente a las personas con algún tipo de problemas de personalidad, de estado de ánimo, etcétera. De manera que, sin evidentemente hacer psicoterapia ni nada parecido en las conversaciones con las personas, sí que veía que conseguía o tenía una cierta facilidad para entrar en la persona desde un punto de vista global e integral. Posteriormente, al empezar a trabajar en la Universidad de la Santa Cruz y específicamente en un centro de formación sacerdotal que organiza actividades de formación permanente para los alumnos y para otros sacerdotes, vimos que parte de las necesidades formativas que tienen los sacerdotes y los seminaristas hoy por hoy pasan por la formación humana y en concreto por la maduración personal, humana y psicológica. Por lo tanto, tuve que volver en esta ocasión ya sí, de una manera más sistemática y de estudio, a mis antiguos conocimientos. Los libros los tenía regalados, por lo tanto tuve que volver a hacer mi propia biblioteca y a partir de ahí empecé a leer, a escribir y a enseñar sobre estas cuestiones, que posteriormente se han ido también alargando, porque resulta que yo empecé porque era una necesidad formativa de los sacerdotes, pero vi también que en la vida consagrada hay esa misma necesidad. Y lo que terminó de abrirme el campo es ver que en la vida familiar también hay esa necesidad, es decir, que también los padres necesitan saber cuál es el desarrollo normal, sano de sus hijos, niños, adolescentes, incluso adultos jóvenes, conocerse a sí mismos, las fases o las crisis que pueda haber en el matrimonio, de manera que todos esos conocimientos pueden ser también útiles para personas casadas. Padre, hoy en día la medicina predomina el modelo biopsicosocial, el cual es una manera de aproximarse, de ver las enfermedades, de ver al ser humano fruto de una interacción de aspectos sociales, psicológicos, biológicos. Mi pregunta es, ¿consideraría que si bien es cierto es un progreso, porque es una visión más amplia, podríamos añadir ahí el factor espiritual de la trascendencia?
Sí, hay varios autores, incluso autores psicólogos y psiquiatras, que han valorado la trascendencia como un rasgo no solamente normal, sino incluso necesario para que la persona llegue al máximo de sus potencialidades. Ahora mismo estoy pensando en un clásico como Abraham Maslow, pero también más recientemente Robert Cloninger, un psiquiatra que consideraba que es necesario tener un rasgo personal de trascendencia, que quiere decir de sentirse incluido parte de algo que es más grande que uno. Ese algo depende ya del background de las personas, de su formación, de sus ideales, de su religión. Puede ser el construir la sociedad, puede ser dedicarme a la filantropía, pero puede ser, y es algo muy positivo también, la religión. De hecho, muchos estudios han demostrado cómo las personas religiosas tienen menos psicopatología como grupo, menos problemas de depresión, menos problemas de dependencias, los matrimonios son más estables, etc. Es cierto que también hay otros rasgos de personalidad que son más frecuentes en las personas religiosas. Por ejemplo, los escrúpulos, por ejemplo, la obsesividad o el perfeccionismo. Claro, si tú esto lo sabes, a la hora de dar formación cristiana a los jóvenes o a los seminaristas o a los chicos de primera comunión, lo tienes en cuenta y dices, yo tengo que reforzar la alegría de ser cristiano, tengo que reforzar la confianza en Dios y a la vez tengo que procurar que ellos procuren ser mejores sin caer en el extremo del perfeccionismo o del voluntarismo, sino que tienen que confiar en la gracia de Dios hasta el punto de pues eso que puede faltar entre lo que yo soy y me tengo que aceptar y querer así porque Dios me quiere así, y aquellos estándares altos que Dios me pide y que a mí me gustaría llegar, pues los puedo colmar con la contrición, al chocar con mis pecados y también con los deseos de amar a Dios. Y a veces tenemos que ir con las manos por delante de Dios diciendo, mira, no te puedo ofrecer obras, pero te puedo ofrecer las ganas que tengo de quererte y de demostrártelo. Y con eso tú puedes ir tranquilamente a la cama porque Dios, que es tu Padre, está contento. De acuerdo, padre. ¿Qué le diría a aquella persona que dice que no necesita la religión para ser una buena persona o tener una vida plena? Indudablemente, yo pienso que uno sin la religión puede ser buena persona, eso no me cabe duda, pero ¿qué hay en tener una vida plena? ¿Qué le diría a aquella persona? Pues le diría en primer lugar que cuenta con todo mi respeto y con todo mi afecto, y tengo amigos que no son cristianos y que no creen en Dios, por lo tanto eso es una experiencia que vivo en primera persona y los dos mutuamente nos queremos, ¿no? Ahora bien, esa persona creo que le falta algo. Sí, puede tener virtudes, puede tener toda una ética, pero le falta la perspectiva final. Le falta el tener el norte claro, que es el que va a sacar las mejores potencialidades de sí mismo. Cuando uno sabe que está llamado a la vida eterna, entonces las cosas cambian. Porque todo aquello que yo haga, incluso aunque parezca que no va a tener fruto, aunque parezca que es estéril, yo sé que Dios me lo va a pagar en el futuro. Aunque nadie me lo agradezca, Dios lo ve y Dios me lo agradece. Claro que uno puede funcionar por la satisfacción del deber cumplido, pero llega un momento en el cual eso puede no ser suficiente, o requiere toda una energía de seguir adelante haciendo el bien aunque nadie me lo agradezca, que puede costar. Por el contrario, el decir Dios me va a premiar es ya un impulso para hacer el bien de manera desinteresada en cuanto a la tierra, un poco interesada respecto a Dios. Pero incluso no se trata simplemente que voy a hacer el bien porque Dios me va a premiar. Yo quiero hacer el bien porque Dios es mi Padre y me quiere, y quiero que esté orgulloso de mí, y quiero que desde el cielo pueda decir lo mismo que dijo de Jesús en el bautismo: este es mi hijo en el cual tengo mis complacencias, este es mi hijo en el que estoy orgulloso. Y eso, para alguien que es consciente de que Dios es su Padre, es suficiente motivo para perseverar en el bien, independientemente de que además Dios me va a dar el premio del cielo. Pero no es eso lo que me mueve.
Sí. De hecho, según la iglesia, una característica de los santos es la felicidad. Tienen que reportar que pueden estar en circunstancias de dolor, de sufrimiento, pero experimentan una paz, alegría. Efectivamente, es una paradoja que hay en quien tiene esa seguridad de que Dios es mi Padre y me quiere. Puede tener dificultades, puede tener dolor, puede tener sufrimiento, pero internamente hay una paz y una serenidad que da al decir, Dios es el Señor de la historia, Dios es el Señor de mi historia, Dios es quien está conduciendo esta nave, esta barca, en medio de tantas turbulencias, y por lo tanto sé que quizás se caiga algún palo, se resquebraje alguna tabla, pero sé que al final acabaremos llegando a puerto. De acuerdo. Padre, en relación a la psicología, yo percibo en ciertos círculos evangélicos, católicos, cierto perjuicio, veo ciertas posturas extremas por algunos que piensan que si se enfrascan o si profundizan en la psicología van a terminar justificando el pecado, perdiendo la fe, y es una visión un tanto escéptica sobre la psicología, ¿no? Y también puedes encontrar ciertos psicólogos que en principio son católicos, pero promueven ciertas ideas cuya raíz es psicológica, pero que son incompatibles con una visión cristiana, ¿no? Por ejemplo, pienso en el libre albedrío, ciertos aspectos del psicoanálisis o el humanismo. eh, no sé usted cómo percibe ese tema. Creo que los que tienen una cierta desconfianza hacia la psicología pueden tener motivos históricos para tenerlas, porque la psicología positiva, tal y como la conocemos, tal y como salió a inicios del siglo XX, sobre todo con Freud, y antes, un poco antes y un poco después con el conductismo, era explícitamente anticristiana. Otros intentos un poco posteriores, has mencionado la psicología humanista, que empieza con Abraham Maslow que he citado, Carl Rogers, etc. También en sus bases partían también de presupuestos explícitamente, ya no tan ateos, pero sí por lo menos anti una religión institucional, a la que veían como algo opresor, como algo que se impone al hombre, como algo que quita la libertad. Por tanto, entiendo que hasta inicios de los 60 era difícil expurgar cuáles de esas cosas no eran compatibles con el cristianismo y cuáles, por el contrario, pues se podían quitar algunas consecuencias o algunos puntos de partida que no eran antropológicamente correctos para quedarse con ellas. En los últimos 30-40 años me parece que la psicología se ha abierto mucho a la realidad del hombre, a la libertad, a considerar que el hombre puede tener una relación con los demás que va más allá de la satisfacción de las pasiones, que va más allá del estímulo-respuesta, sino toda la riqueza que tiene la persona. Por otro lado, las distintas psicologías me parece que tienen dificultad para manejar algo que pueden de alguna manera recibir también de la teología. En mi opinión es la gran aportación que la teología puede dar a las distintas corrientes psicológicas, obviamente sin imponerla, porque es algo que sabemos por revelación, que es la realidad del pecado original. Esto es un punto en el cual la mera ciencia humana choca porque no encuentra por qué, en palabras de San Pablo, yo no hago lo que quiero, sino que a veces hago lo que no quiero. Las distintas psicologías lo explican de distintos modos. Freud diría que esto es mi verdadero ser, es el yo, el id, que necesita ser satisfecho y si no, si lo reprimes, produce enfermedad. Por el contrario, nosotros sabemos que nosotros en nuestra naturaleza tenemos una herida, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero algo se trastocó, de manera que hay un desorden en mis pasiones que me tira para abajo, ¿no? Que cada pasión tira por su lado y parece como si quisiesen a veces romper la tela. Saber esta realidad a mí me sirve para meter orden en mis pasiones, no para reprimir nada, sino simplemente para hacer una jerarquía y decir, esta pasión intenta tirar para acá, pero hay otra cosa en mi vida que es más importante.
que es el respeto a los demás, que es el respeto a mí mismo, que es la corporalidad, que es la visión de trascendencia, de manera que no le voy a dar esta satisfacción que me pide, sino que intentaré dar otra satisfacción o buscar más profundamente qué es lo que me está buscando esta pasión. Me acuerdo que el Papa Benedicto XVI hablaba sobre los alcances de la psicología, que puede contribuir a que uno cure ciertas heridas, pero la verdadera transformación es fruto de ese encuentro con Dios, sentirnos amados de manera incondicional. ¿Y por qué yo le hago esta pregunta? Porque ¿qué papel juega la fe en los procesos de sanación emocional o trauma? Usted como psiquiatra, hoy en día estamos en una época secular. Para mí, los sacerdotes han sido de alguna forma reemplazados por los psicólogos en general. Tengo un poco esa impresión. Entonces, estamos reconociendo las bondades de la psicología, pero sabemos que tiene ciertos límites. Entonces, dentro del ejercicio de profesión, ¿cómo manejas esos temas, ¿no? También respetando el credo, ¿no? En una sociedad multicultural. Bien, como te he dicho, yo soy psiquiatra porque he hecho los estudios y no es que yo trabajaba como psiquiatra, sino que era psiquiatra y sigo siendo psiquiatra, igual que seré siempre sacerdote. Por tanto, yo ahora mismo, aunque soy psiquiatra, no tengo consulta y por lo tanto no tengo esa posibilidad de hacer terapia, ¿no? Sí que cuando tenía consulta me venían personas con una crisis existencial y que se veía que le faltaba un fundamento a su vida. En esos casos, sin entrar, ¿no? con una gran delicadeza y evidentemente sin imponer nada, sí que en alguna ocasión sugería, me parece que tú necesitas algo que llene esas grandes preguntas que todos tenemos, quiénes somos, a dónde venimos, de dónde vamos, qué pasará, especialmente una persona mayor, ¿no? ¿Qué será de mí cuando llegue a la ancianidad, cuando llegue a la muerte, qué habrá después? Mira, tienes que buscar a alguien que te dé esas respuestas porque te están torturando y son algo muy íntimas. ¿Cuál es tu background, de dónde vienes y dónde puedes encontrar que te den esas respuestas? En algún caso alguna persona dijo, mira, pues yo de pequeño iba a la parroquia y me servía, oye, pues ¿por qué no vas a la parroquia que tengas ahora y a lo mejor te sirve? Son cuestiones que con mucha naturalidad se pueden sugerir también, con gran respeto y con mucho tacto, ¿no? Para que no parezca que estás mezclando ámbitos. Pero creo que no es mezclar ámbitos, sino que es ver a la persona, aunque la estés hablando con ella desde un punto de vista profesional, en toda su integridad. Si tú cuentas con que la persona tiene también esa componente espiritual, del mismo modo que yo recomendaba, sin ningún tipo de inhibiciones a una persona, me parece que necesitas salir a la calle y tener amigos. Me parece que sería bueno para ti encontrar una pareja, porque estás llegando ya a los 30 y muchos años y todavía no, entonces deja de trabajar tanto y tómate unas copas con los amigos y a ver si encuentras a alguien que te atraiga. Pues del mismo modo, con esa misma naturalidad, porque es otro componente de la persona, también se le puede decir, me parece que hay un vacío en tu vida que solamente puede colmar una visión trascendente, que se puede llamar Dios. Fantástico, fantástico. Para compartirlo con mis colegas psicólogos. Padre, yo he estado viendo una serie de charlas que usted tiene en YouTube muy interesantes sobre diversos temas, noviazgo, incluso temas de abuso espiritual, cómo vivir la castidad, pureza, fascinantes. Y quería hablar un poco sobre el tema de pureza y castidad. Vivimos en una época hipersexualizada, eso es evidente. Y hoy en día un poco hablar de castidad suena a represión. Esto es, digamos que esto es algo que les tiene que concernir no solamente a las personas cristianas, ¿no? Digamos, ¿por qué podría ser un tema interesante la castidad para un no creyente? Creo que la castidad nos afecta a todos, por la sencilla razón de que todos somos personas sexuadas. Y por lo tanto todos necesitamos tener una relación con nuestra corporalidad adecuada, con nuestra corporalidad y también con la corporalidad de las otras personas. En ese sentido, esta sociedad hipersexualizada, en la cual, por desgracia, la pornografía está literalmente al alcance de la mano, porque es tan al alcance de la mano en el bolsillo como está el teléfono celular. El problema de eso es lo que un autor, Joaquín de Irala,
llama que eso genera visiones pornificadas. Es decir, cuando una persona está acostumbrada a tener esa relación con su propia corporalidad como medio para obtener placer, o está acostumbrada a consumir, se dice así, ¿verdad? Que suena un poco fuerte, consumir pornografía, pues sí, es así, es algo en lo cual no me importa quién sea esta persona, no me importa su nombre, si tiene familia, por qué ha entrado en este negocio, simplemente quiero estimulación, que me haga sentir bien. Pues luego es muy difícil que al tener relación, al interaccionar en el trabajo, en la universidad, donde sea, con personas ya de carne y hueso, no se les mire también con esa visión un poco sucia, o si quieres, un poco buscando la corporalidad, la sexualización o la genitalización de esa relación. Y eso, especialmente cuando viene de parte del hombre hacia la mujer, ellas se dan cuenta. Y dicen, mira, me parece que me estás echando una mirada en la cual te estás quedando con una dimensión de mí misma, de la cual me siento orgullosa, pero es que yo soy más que eso. Pero es que vas buscando esto, pero yo soy mucho más. De acuerdo. Vemos el sexo opuesto como un objeto. Padre, teniendo en cuenta que este es un tema muy relevante y es un desafío no solo para jóvenes, sino para cualquier persona, ¿no? Nos ha llamado a vivir la pureza, a amar, ¿no? Está llamado a amar a las personas con las que vive, con las que interactúa. ¿Por qué en las iglesias no se habla de estos temas de sexualidad, de castidad? Le hablo como alguien que, no sé, hace 12 años tuvo un encuentro con Dios, se convirtió, siempre fascinado por la ciencia. Y yo me sorprendía, ¿por qué no se suele hablar de estos temas de sexualidad, de castidad, cuando yo, al ser un hombre de mundo, decía, oye, quiero buscar orientación, pero no se habla, como que hay una especie de silencio cómplice? Y lo he visto en muchas parroquias y en diversos países. Bueno, no sabría decir si no se habla o si es más propio de algunos sitios o de algunas personas, que quizás por falta de formación, porque son temas complejos, que requieren también leer mucho, estudiar un poco y para poder hablar con seguridad. Por otro lado, pues es más fácil hablar genéricamente del amor, del respeto, de la solidaridad, etcétera, sin concretar a temas que son candentes y que en mi experiencia la gente lo está necesitando, y que ilumina, que en un primer momento puede chocar, se puede encontrar con que, uy, esto no me lo esperaba y esto yo no lo entiendo. Pero poco a poco, si se estudia, si se profundiza, si se dan argumentos a la gente para que piense y para que lea y para que estudie, sin más dedicarse simplemente a enumerar los mandamientos y a decir esto se hace, esto no se hace, hay que entrar al porqué. Porque si no, lo que hacemos es poner a gente un poco tensa, reprimida, y entonces no. Y yo por ello además hay una gran crisis de autoridad, y por lo tanto la mayor parte de la gente no va a hacer o a dejar de hacer cosas porque me lo ha dicho un cura. Lo va a hacer fundamentalmente porque lo ha entendido, porque tiene la suerte de encontrar a alguien que me lo explique en un idioma que para mí es comprensible, y por lo tanto digo, wow, esto tiene sentido. De acuerdo. Y en este camino, en esta lucha por vivir la castidad, es natural tener ciertas caídas. Jacques Philippe decía que la primera victoria o la primera lucha es contra el desánimo. Nos sentimos incoherentes, inconsistentes. Yo quiero hacer énfasis también, padre, que digamos que eso no es lo que más nos aleja de Dios, ¿no? No es como que el peor de los pecados, como a veces se puede pensar, ¿no? Peor es un corazón, por ejemplo, yo pienso soberbio, que no quiere pedir perdón, que no se reconoce de barro. Pero volviendo a lo que quería comentarle, ¿qué hacer en esos momentos en los cuales nosotros tenemos esta convicción y caemos y nos sentimos muy mal? Porque esto es una cuestión no solamente de católicos. Yo conozco grupos NoFap, por ejemplo, de chicos de diversas partes del mundo que quieren dejar la masturbación, todo este mundo de la pornografía. Y muchos se acercan así también a Dios, ¿no? Pero un poco no quiero alejarme. ¿Cómo hacer en esos momentos de desánimo cuando nos sentimos incoherentes un poco? Mira, el Papa Francisco ha repetido muchas veces, creo que desde el primer Ángelus que rezó en la plaza de San Pedro, a los pocos días de ser elegidos, una idea. Y es, Dios no se cansa nunca de perdonar,
somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón, de volver a Él. Puede ser porque estos pecados de la carne, que efectivamente no son los más importantes, mucho peor la soberbia que la lujuria, pero estos pecados de la carne pueden resultar muy humillantes y puede resultar un poco descorazonador caer una vez y otra y tener que volver otra vez. En ocasiones somos también los sacerdotes quienes manifestamos nuestro desánimo y con nuestro desánimo desanimamos a la persona cuando de una manera no explícita quizás, pero sí de alguna manera decimos otra vez aquí, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hay que fomentar también que la persona siga queriendo luchar, siga queriendo esforzarse y a la vez diría, si una persona encuentra que sus dificultades van más allá de lo que cabría esperar y como sería el caso de una persona que reza, que tiene claros los porqués pero que sigue teniendo caídas, a lo mejor lo que tiene que hacer es dar un pasito atrás y preguntarse ¿qué es lo que está fallando? O incluso ¿qué es lo que estoy buscando? Y en la pornografía, pero de una manera que no me llena, no me satisface, estoy haciendo aquello que no quiero hacer. Hay un libro muy bonito, muy interesante que se llama Dioses rotos, de un psicólogo laico americano, se llama Gregory Popchak, Popcak, muy bonito, en el que él dice que todos los hombres somos dioses rotos porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los dioses somos dioses, ¿no? Ese salmo que cita el mismo Jesús. Y que tenemos 7 grandes anhelos que tendemos a llenar, pero los 7 pecados capitales son formas falsas y insatisfactorias a medio y largo plazo de satisfacerlo. El afán de seguridad, yo necesito tener un clima de confort en el que sepa que voy a tener para mañana, cambiado sería la avaricia. Necesito tener todos los bienes y acumular. El afán de ser respetado, de tener pues, buena consideración por parte de los otros, exagerado sería la soberbia. Quiero que los demás me admiren. El afán de comunión, la necesidad de comunión, de tener a alguien con quien pueda compartir, al que pueda querer, que me quiera, que quiera compartir conmigo, sería aquello que sería colmado de manera a corto plazo, satisface, pero a medio plazo no por la lujuria. Y yo he encontrado esto en bastantes personas con dificultades contra la castidad. Y llega un momento en el que, dando la solución porque está contrito y arrepentido y todo lo demás, también le tengo que decir, mira cuál es el problema. Porque quizás lo que te pasa es que llegas agotado al final de la tarde y necesitas algo que te desconecte y que te dé un momento de relax. Si no lo buscas y lo encuentras tú, estando con tu familia, hablando, oyendo música, leyendo una novela, tu cuerpo te lo va a acabar pidiendo. Mira a ver si no es cuestión de que cada vez que tienes un rato libre, enciendes el celular para ver cuál es la última noticia. Entonces, como en el celular aparecen las cosas buenas y las malas, como no tienes fuerza de voluntad, cuando aparece la cosa negativa, te lleva por delante. En algunos casos, cuando hay hábitos muy arraigados, cosa que por desgracia está ocurriendo cada vez más, porque el acceso a este tipo de instrumentos es cada vez con gente más joven, que su iniciación a la sexualidad pues prácticamente ha sido a través de la pornografía. En ocasiones son cuestiones muy arraigadas que necesitan también o pueden necesitar de un especialista que le ayude porque puede haber una auténtica adicción, por tanto puede ser necesario alguien que le ayude a separarse de esas conductas. Hay una especie de tendencia en círculos cristianos, padre, a espiritualizar todo. Es cierto que uno se hace santo fruto de la gracia es lo que nos transforma. Sin embargo, también podemos recurrir a esos medios como la psicología para tratar de problemas de ese tipo. Padre, en su... Sí, efectivamente, no me acuerdo qué padre de la Iglesia decía, todo lo humano es nuestro. Y por tanto, todo lo que hay de verdad, y hay mucho en la psicología, en la sociología, en la filosofía, pues tomémoslo y es un instrumento más que tenemos. No es el instrumento, sino que es un instrumento más. Y por otra parte, efectivamente, el hombre es espíritu, pero no hay que olvidar que el hombre es también cuerpo. No hay que olvidar que el hombre tiene también su propia psicología.
Dios, claro que con la gracia puede cambiarlo todo, pero de hecho Dios cambia pocas cosas, en el sentido de que si yo tengo una enfermedad, un cáncer, un resfriado, y digo, Dios, cúrame, Dios te dirá, ve al médico, toma paracetamol, toma antibiótico o toma insulina si eres diabético. Y puede curar a esa persona que tiene su naturaleza dañada, pero en ese caso sería un milagro. Dios hace milagros, pero los hace poco. Habitualmente lo que hace es ponte en manos de una persona que sepa que te acompañe, que te pueda curar. Cuídate a ti mismo, también desde el punto de vista humano. Y en estas cuestiones en las cuales la misma naturaleza está dañada también y las dependencias, las adicciones dañan la naturaleza, Dios te puede decir, si mi gracia la tienes, pero lo que te estoy diciendo es que pongas los medios humanos, de alejarte, tener un poco de desintoxicación digital e incluso de ponerte en manos de un profesional que te pueda ayudar también a arreglar lo que está desajustado de tu cerebro, ¿no? La famosa dopamina y los circuitos de la recompensa, de manera que siempre voy a estar contigo, pero de esta manera arreglas el problema humano también que hay. En su libro, titulado Con todo tu corazón, usted da una serie de consejos, tanto espirituales y medios, mayoría están a nuestro alcance. En cuanto a los consejos espirituales, me gustaría un poco hablar de los tres primeros. El primero, de alguna forma, lo hemos mencionado, el saber por qué, cuál es el sentido, el propósito, por qué la pureza, por qué la castidad, no verlo como una cuestión externa, como si fuera una obligación, que lamentablemente a veces hay esa idea, ¿no? Por una poca formación, ¿no? Entonces, eso es lo primero. El segundo que usted dice es una vida de oración, y usted hace énfasis en eh, vivir la presencia de Dios, Padre. ¿Me podría dar algunos consejitos sobre cómo podemos vivir eso? Lo que pasa, Padre, y usted lo sabe muy bien, es que estamos sobreestimulados. El desafío del celular, por temas de trabajo, tenemos que estar con la computadora. Entonces, para mí es un desafío. Ocurre que yo en la mañana puedo hacer, por ejemplo, mi oración, o en la noche antes de dormir, o voy a misa, pero me cuesta a lo largo del día vivir esa presencia de Dios. ¿Podría darme algunos alcances al respecto? Sí. Mira, hay gente que dice, yo trabajo mejor en una oficina compartida. Es decir, aunque me moleste cuando estoy hablando por teléfono o lo que sea, pero el hecho de tener a alguien al lado me ayuda a concentrarme, a no distraerme, a no encender el YouTube mientras estoy escribiendo un informe, etc. Simplemente por tener la compañía de alguien, parte por vergüenza, parte por responsabilidad. Pues bien, la conciencia de que Dios está siempre delante de ti es ya ese mismo impulso que tú necesitas a comportarte bien. Dios está delante de ti, pero no ya como un policía con la escopeta cargada recordándote cuáles son las normas. Dios está delante de ti como un padre disfrutando, como un padre está delante de su hijo disfrutando cuando está jugando con los tarugos o con el Lego o lo que sea. Pues bien, esa conciencia de que Dios está mirándome me llevará también a darle gusto a Dios. Igual que el niño que ve a su padre que está delante de él, dice, mira papá, el castillo tan bonito que me ha salido. Por tanto, eso es un recurso. Es cierto que en esta vida tenemos que ir muchas veces con prisa. Y a veces tenemos que ir físicamente corriendo a los sitios porque no llegamos. Qué distinto es ir con la lengua afuera y acelerado y soltando improperios en el coche cuando el tráfico está revuelto, que decir, Jesús, vamos juntos. Y ya está. Y saber que vamos los dos y tener esa conversación. No hace falta estar rezando rosarios cuando uno va por la calle. Simplemente tener ese chip encendido de que Dios está conmigo. Que a veces puede estar facilitado con tener delante pues una imagen de la Virgen, un crucifijo o algo así, que me lo recuerde para cuando se me olvide, de manera que vuelva otra vez a focalizar donde me gustaría. Con eso ayuda a bajar bastantes revoluciones, ayuda también a descartar aquellas cosas de mi vida que son incompatibles con mi ser cristiano, y de paso resulta que trabajo más, que trabajo mejor, que sonrío más a los demás y por lo tanto que vivo más la caridad. El ser medio que usted menciona en el libro, padre, me parece realmente interesante y un poco inesperado, quizás que lo ponga entre los tres primeros, es saberse querido por Dios. Y quiero citarlo. Usted pone, es la mayor fuente del sano amor a uno mismo y algo que llena el corazón.
Otros afectos pueden hacerlo, pero solo parcialmente, ya que son ilimitados y a veces defraudan. Saberse querido por Dios, y aunque ha bajado, pero igual se habla de autoestima, ¿no? Depende de lo que los otros dicen o lo que dicen los demás de mí, ¿no? Entonces podríamos decir que según Paul Vitz, que es un psicólogo católico, él habla que en verdad que un cristiano no debería ser muy afín con este tema de la autoestima. Eso porque nosotros tenemos el amor incondicional de Dios. O sea, mi valor no depende de lo que dicen los demás de las cosas que hago. Es cierto que eso forma parte de la construcción de la identidad, mi trabajo y demás, pero mi verdadero valor radica en reconocerme hijo de Dios. Entonces me llama un poco la atención. Considero que eso es algo muy valioso y que se ha perdido un poco. Saberme querido por Dios. ¿Cómo lo entiende usted? Pues es la misma idea que hemos dicho antes. Dios es mi Padre y me quiere de manera incondicional. Ahora mismo, que por desgracia la familia está en muchas ocasiones tan desestructurada, nos podemos encontrar con personas. Yo recuerdo el verano pasado hablando con un seminarista, hijo de familia. Su padre se fue cuando él era muy joven, no tenía un buen concepto de su padre para nada, y le pregunté: oye, ¿y qué tal cuando rezas el Padre Nuestro? ¿Qué sientes? Y dices: mira, yo para rezar el Padre Nuestro tengo que oscurecer la palabra Padre, porque para mí Padre quiere decir abandono, quiere decir negligencia, quiere decir sufrimiento, porque uno conoce antes a su padre biológico que a Dios. Entonces cuando tiene poquitos años empiezan a decirle Dios es tu Padre, necesariamente la mirada se devuelve hacia el padre biológico. En muchos de estos casos, en los cuales no ha habido una buena relación con el propio padre, es necesario para la salud y el equilibrio mental de la persona, pero también para construir una buena relación con Dios, el sanar esa relación, que puede venir por ver cómo es Dios Padre, como el Padre perfecto que a mí me hubiese gustado tener, que yo necesito tener, que veo en otros amigos míos y me dan incluso envidia. Es decir, a mí me gustaría haberme creado una familia así. Pues ya estás en una familia así. Pues aunque no lo veas, Dios es ese Padre que tú querías. Y esto sana y relaja mucho. Y puede ayudar incluso a decir: bueno, pues Dios es mi Padre, pero es que resulta que es también el Padre de mi Padre. Y por lo tanto somos todos hermanos, y por lo tanto tengo que querer a todos, y por lo tanto puede mover hacia algo muy importante, que es la reconciliación y el perdón con aquellas personas a las que a uno le han herido. Bueno, padre, qué importante un ejercicio. Un poco para cerrar este tema de la pureza, padre. Hubo una época en la cual uno podía ver incluso en la televisión gente que fumaba. Sin embargo, conforme se hicieron investigaciones, se supo que era sumamente dañino, al punto que tú podías tener cáncer al pulmón y demás, y hay toda una conciencia. ¿Usted cree que algo similar ocurre en relación a la pornografía, en la cual diversos psiquiatras nos alarman sobre ese tema? Incluso en una ciudad de España leí un libro sobre hipersexualización y decían que se promovía la masturbación. Piensa que estamos un poco en esa transición de hora de ver de los efectos que está teniendo, que definitivamente yo pienso que también está vinculado al alto índice de divorcio. Casi la mitad de parejas hoy en día se divorcian. Entonces yo pienso que ambos están vinculados. Sí, de hecho, en mi país, en España, el gobierno actual, que no se caracteriza por ser muy católico, tiene bastante avanzada una ley para prohibir el acceso de menores de edad a páginas pornográficas. Causa un poco de sorpresa y escándalo, porque bueno, vosotros que decís libertad para todos, haz lo que quieras, no te puede imponer moral. ¿Por qué? Pues porque es que realmente hay un daño que se está haciendo a los menores y también a los adultos por consumir ese tipo de imágenes. Eso es algo que está bastante claro y que está demostrado. Creo que forma parte de las paradojas y a veces incluso de las hipocresías que hay en la sociedad, ¿no? Cómo se prohíbe el consumo de alcohol o de tabaco a los menores,
como incluso se prohíbe que haya imágenes muy explícitas en la calle porque todavía el concepto de moralidad pública sigue todavía reconociéndose, y sin embargo no se ponen límites para un chico de 8 años tranquilamente jugando con el celular o con el tablet de la madre se encuentre con estas imágenes, o que encienda la televisión a las 7 de la tarde y se encuentre con una escena que claramente está dañando su desarrollo psicológico normal, la relación con su propia corporalidad y con la corporalidad de otras personas. Yo creo que hay algo avanzado en este sentido y todavía queda mucho por hacer. Bueno, padre, usted también ha investigado, ha trabajado el tema del abuso de poder, abuso espiritual. De hecho, tiene un artículo sobre el abuso de conciencia con otro académico. Usted formó parte también de la Semana de Estudios sobre el acompañamiento espiritual en los movimientos en la Universidad de la Santa Cruz. Y usted dijo que el abuso espiritual está muy de moda. ¿Por qué considera que está muy de moda? Un poco, ¿usted lo percibe como agente pastoral, como sacerdote? Lo percibo como un problema que prácticamente se ha descubierto a raíz de la crisis de los abusos sexuales. Cuando escribió la carta a los católicos en Chile, el Papa Francisco, dentro del problema que hubo allí, dijo una frase que a mí me llamó la atención de entrada y decía, me parece un poco exagerado. Decía, detrás de todo abuso sexual hay siempre un abuso de conciencia y un abuso de poder. Me parecía que era como alargar demasiado el campo. Y sin embargo, después han pasado ya 10 años prácticamente desde esa carta, se han publicado muchos testimonios de víctimas, etcétera, y se ve que efectivamente los abusos sexuales vienen cuando antes ha habido una persona que tenía una autoridad, ya sea porque era superior, pero la mayor parte de las veces una autoridad que podríamos llamar moral, porque era el director espiritual, porque era el líder carismático, lo que sea, que la ha aprovechado para tomar control sobre la persona. A veces incluso, por el deseo de poder, de controlar. Otras no tanto, sino yo lo llamo el abuso de buena voluntad. Tú no pienses mucho, que cuando piensas te equivocas. Deja que yo decida por ti. Deja que haz lo que yo te digo y tú verás cómo vas a ir bien, seguro, más rápido, etc. ¿Cuál es el problema? Que con esa actitud las personas se infantilizan. El mensaje que podríamos resumir como tú no disciernas, sino que yo discerniré por ti, hacen que la persona no crezca en libertad, en responsabilidad, en tomar sus decisiones, en cargar con las consecuencias de sus decisiones. Eso es importante para madurar. De lo contrario, las personas se acaban infantilizando y yendo en su vida espiritual en una dirección que es como paralela y en cierto sentido opuesta a lo que le correspondería de un adulto de 20, 30, 40 años que tiene que tomar sus decisiones y que tiene que ser dueño de su propia vida. Por tanto, claro que es muy importante, fundamental para quien quiera tener una vida cristiana, el acompañamiento espiritual, pero ese acompañamiento tiene que ser muy respetuoso, sabiendo que lo que está llamado a dar es sugerencias sobre la vida espiritual, hacer reflexionar a la persona, que la persona tenga todos los componentes necesarios para tomar sus decisiones y luego respetar las decisiones que toma la persona, aunque uno no esté de acuerdo, aunque no le parezca la mejor, y poco a poco, si nos parece que se ha equivocado, intentaremos hacerle reflexionar para que se dé cuenta y aprenderá. Romano Guardini dice en uno de sus libros, en las etapas de la vida, dice que cada uno necesita hacer sus propias tonterías para aprender a no hacerlas más. Me parece que es muy útil esta frase para acompañantes espirituales que quieren que el otro no se equivoque nunca, que no haga nunca nada malo y por eso le tiene como dentro de unos carriles muy estrechos. De acuerdo, padre. Ahí en aquel documento
si me permite citarlo. Usted dice, cuando un abuso se realiza en nombre de Dios, estamos ante un abuso espiritual. Y dentro de este, como su forma más grave, se encuentra el abuso de conciencia, acciones realizadas en el contexto de una relación de dirección o ayuda espiritual, donde la persona que guía se atribuye una autoridad divina, es decir, identifica su consejo con la voluntad de Dios, imponiéndose sobre la identidad, la libertad y la responsabilidad de la persona guiada en un ámbito relativo al juicio moral. Para la Iglesia Católica en Perú tuvo un golpe bastante duro. Había una comunidad llamada Sodalicio de Vida Cristiana que también estaba en otros países. Es- este es un tema un tanto delicado, padre, porque yo percibo dos posturas radicales. Si yo reconozco que hubo cosas buenas en esa comunidad, que ha habido gente extraordinaria y hasta ahora lo hay, suena como si yo fuera una especie de apañador, que estoy haciendo vista ciega o sesgándome frente a los abusos. Y por otro lado, si yo comienzo un poco o toco este tema, hablo de las injusticias que hubo, los diversos tipos de abuso, algunos pueden verme como enemigo de la iglesia. Y me parece que ambos extremos son dañinos, son tóxicos. Yo quiero preguntarle, padre, un poco ya me ha dado algunos alcances, ¿no? ¿Por qué surgen estas situaciones de abuso psicológico, de conciencia? Se vio que el fundador al parecer tenía, bueno, todo hace indicar que tenía una doble vida, incluso había abusado sexualmente, había una especie de adoctrinamiento, les privaban de la libertad y una serie de abusos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es que surgen y cómo podemos prevenirlos? A partir de esta experiencia dolorosa, ¿qué podemos aprender como iglesia para evitarlo? Me parece que es un tema que no hay que pasarlo a la ligera. De hecho, ha sido disuelto esa comunidad que tuvo mucha fuerza en el Perú y que han hecho muchas cosas buenas de caridad de diversos tipos. Pero yo creo un poco reflexionar, profundizar, entender estos fenómenos, ¿no? Que ocurren en diversas religiones y en cualquier otro grupo humano. Bien, entender eso sería intentar entender el misterio del pecado humano y por lo tanto escapa a nuestra comprensión, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que se supone que se ha entregado a Dios y está al servicio de los otros e incluso parte de lo que hace ha ayudado a algunas personas a acercarse a Dios, por otro lado está haciendo cosas que van en contra de lo que él está predicando? Pues la respuesta es que no se sabe, ¿no? Habría que entrar dentro de la cabeza de esa persona. Sí que a partir de aquí la Iglesia ha reflexionado y ha aprendido. Y ha aprendido que las instituciones tienen que tener una transparencia, la accountability. Se utiliza a veces la palabra en inglés porque es como más expresa muy bien el concepto. O sea, que tiene que dar cuenta las autoridades ante los demás, que no basta y que es incluso peligroso el decir, no, tú fíate de mí y haz todo lo que yo te digo. No, da explicaciones. Que no basta decir, bueno, los superiores, los jefes, ellos sabrán lo que están haciendo, ¿no? Sino que los jefes tienen que dar cuenta también a los miembros de las instituciones. Que también esto requiere, por parte de todos los cristianos, tener un cierto espíritu crítico, que no quiere decir criticar a los demás ni ponerles en interdicho, ¿no? Quiere decir que yo no hago nada que vaya en contra de mi conciencia. Y que si tú me estás haciendo una petición que a mí me resulta rara, oye, explícame esto. No es que en nuestro caso no es pecado, pero ¿estás seguro? Porque yo creo que el sexto mandamiento dice que lo que tú me estás proponiendo es malo. Y tener la fortaleza de voluntad suficiente para decir, quieto parado, que esto no lo vamos a hacer. Sí, y a la vez que haya canales también dentro de las instituciones donde se pueda hablar con libertad y que esas personas puedan también dar el cauce necesario a estas posibles quejas. Hay un peligro, desde luego, en esto y creo que en la Iglesia lo estamos sufriendo ahora mismo, que es el peligro de la desconfianza. El ver a priori que los superiores, que las instituciones son abusadoras. En ese sentido creo que tenemos que hacer una reconstrucción de la confianza en la Iglesia. Creo que con los menores está bastante claro. Ahora mismo, prácticamente en todas las instituciones y en todas las diócesis está entre sacerdote y menores, que haya como mínimo medio metro de distancia y confesamos en confesionario, si es posible con rejilla y si no en una habitación con puertas de cristal para que se vea claramente dónde están las manos, ¿no?
Eso ayuda, desde luego, porque aleja el peligro, pero quiere decir que hay ese ambiente de desconfianza que hay que volver a reconstruir. A mí me gusta mucho por eso la anécdota que cuenta uno de los factores que contribuyó a la conversión de Sir Alec Ferguson, Alec Guinness, el actor del Puente sobre el río Kwai y que hizo de Obi-Wan Kenobi, que cuando se hizo el padre Brown, el famoso personaje de Chesterton, y él estaba en Francia vestido con la sotana, porque él era el padre Chesterton en las películas, y dice que en un momento dado se le acercó un chiquitito francés que le agarró de la mano. Él estaba andando arriba y para abajo para memorizar su actuación, y le agarró de la mano, le acompañó sin decir nada, y al final le dijo adiós mon Pierre, adiós padre, y se fue. Y dijo, una institución que es capaz de proporcionar tal confianza a un niño con su inocencia, que sin conocerme nada me agarra de la mano porque soy sacerdote y me saluda cariñosamente, tiene que tener algo de verdad. ¿Cuánto han cambiado las cosas, verdad? En los 70, 80 años que han pasado. Pero bueno, por lo menos tener como objetivo que eso sería lo normal. Tenemos que trabajar los sacerdotes, tenemos que trabajar los cristianos para volver a ganar esa confianza, pero de momento para ganar la confianza tenemos que ser especialmente prudentes, no miedosos. Y por eso, si uno cumple con las medidas de prudencia que están establecidas en todos lados, puede actuar con total naturalidad y con total tranquilidad. Ese es un poco el desafío, el tema de la confianza, porque en principio los vínculos humanos se basan en confianza. No pienso en un entrenador de fútbol, tener conversaciones profundas. Usted menciona el tema de la educación, trabajar la prevención quizás en seminarios, en ambientes de iglesia, hablar sobre esos temas que al menos no es fácil encontrarlos. Y usted habla de seguir el modelo de Cristo, ¿no? Ese es el modelo de acompañante espiritual, ¿no? De cómo tenemos que acercarnos, aproximarnos al prójimo, ¿no? Sí, el modelo es Cristo, que es el buen pastor, y por lo tanto es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ese buen pastor que, como decía también varias ocasiones el Papa Francisco, que a veces va delante de las ovejas para guiarlas y para decirles dónde tienen que ir, que a veces está en medio de las ovejas, ese pastor con olor a oveja que tantas veces se le ha dicho, para conocerlas, para darse a conocer también, para sentirse parte de la comunidad. El Papa León lo dijo desde el primer día, ¿verdad? Citando a San Agustín: para vosotros soy obispo, soy papa, pero como vosotros soy cristiano. Por lo tanto, no quiero tener privilegios, por lo tanto, no quiero que me sirváis, no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, estar con ellos, cosa que ayuda también a que el sacerdote no se sienta solo, y es un gran problema que tienen los sacerdotes, que se sienten solos, pero ojo, que a veces se sienten solos, con todo el cariño que tengo a todos los sacerdotes, pero que a veces ellos mismos se buscan la soledad, aislándose un poco, cierro, me quedo en mi habitación, Bien, esa necesidad que todos tenemos de relación, de amistad con otros sacerdotes, con la familia a la que tratamos, con la gente que se acerca a la parroquia, de manera que me sepa parte de una comunidad que me quiere, que me apoye. No solamente soy yo el que saca adelante la comunidad, es la comunidad la que saca adelante mi vocación. Es mutuo. Y en la medida en la que ellos me apoyen, yo estaré más dispuesto, más capaz de sacarles adelante. Entonces, a veces adelante, a veces en medio, y a veces también hay que estar atrás para darse cuenta, controlar un poquito, oye, que se me está perdiendo, que está muy lejos, que va más atrás, y para que agrupar de nuevo al rebaño y que nadie se pierda. Es la función del pastor, estoy hablando del sacerdote, pero podría ser también de cualquier persona que colabora en la ayuda espiritual de otros, un catequista, un padre de familia, etc. Una otra dimensión que tendría que ver con esta actitud hacia los fieles sería la paternidad espiritual, que también es algo que ayuda mucho, incluso dentro del propio celibato, que no es un celibato estéril, sino que es un celibato que se dedica a dar vida a los demás. Vida eterna, que es lo que queremos en última instancia proporcionar a los fieles, hacer nacer a la vida a través de los sacramentos,
Cada persona que bautizas acaba de nacer a la vida, cada persona que das la absolución acaba de volver a la vida. Es el hijo que estaba muerto y ha sido encontrado. De acuerdo, padre. Un poco quería hacer hincapié en el tema de las víctimas de mal acompañamiento espiritual. Pienso en esta comunidad o en diversas comunidades en las cuales hay esos tropiezos, esas incoherencias. En algunos casos está más presente que en otras. Por ejemplo, en el caso del Sodalicio hay una especie de compensación económica, están ayudando a que algunos tengan ayuda profesional, psicológica, pero ¿cómo podemos ayudar a alguien que ha tenido una mala experiencia y eso genera una herida emocional, no sé si trauma, en la parroquia, porque han sido mal guiados, mal orientados? ¿Cómo nosotros podemos acompañar? Y no me estoy refiriendo como en mi caso psicólogo, sino en general, ¿cómo como iglesia podemos acompañar a aquellos que han sido heridos por la iglesia? En principio pienso que creo que la mejor forma es con nuestro testimonio, amando, acompañando, estando con ellos. ¿Qué alcance nos podría dar? Mira, la mayor parte de las víctimas, su principal queja y por tanto su principal demanda es que les escuchen. No me ayudes todavía, primero escúchame, primero deja que cuente y deja que cuente dando credibilidad a mi testimonio. Incluso aunque a ti te parezca que es exagerado, que no es posible, que gran error que ha sido en la iglesia, es decir, no es posible que este haya sido, espérate, dale tiempo, da credibilidad a la persona que se queja. Y ya veremos si hasta qué punto sí o no, pero primero escucha, primero sé paciente, primero guárdate los consejos y ya veremos. Bien, y por otro lado, emprender un camino, el que podemos hacer cualquier cristiano, ¿no? Ya veremos si necesita además un acompañamiento profesional, pero el acompañamiento espiritual de sanación, es decir, de que tú seas capaz de tener una relación de caridad hacia todas las personas, también hacia ella, y por lo tanto, hasta qué punto podemos ir avanzando para obtener el perdón. A veces se confunde perdón. Perdón no quiere decir olvidar, porque nosotros no tenemos perdón quiere decir que hago el propósito de no odiar a la persona, de no criticar a la persona, pero yo no tengo un botón como el de la papelera, de mandar a papeleras de los ordenadores, de mando el recuerdo a la basura. El recuerdo puede estar siempre ahí. Perdón no quiere decir tampoco que yo renuncie a la justicia. Por ejemplo, a poner una renuncia y a pedir, si es competente, una responsabilidad económica. Perdón tampoco quiere decir recuperar el trato con la persona como si no hubiera pasado nada. A veces puede ser incluso imprudente. Perdón quiere decir que yo renuncio a tener en mi corazón la semilla de el rencor hacia esa persona. Yo recuerdo, todos los años tengo experiencia y la verdad es que me resulta realmente conmovedor. En el confesionario, una persona, habitualmente una mujer, que me dice: padre, me acuso de que no he perdonado. Y digo: espera, quieto parado, que si te estás confesando de que no has perdonado, quiere decir que estás arrepentida y que quieres perdonar y probablemente que hayas perdonado, ¿no? Sí, pero es que de vez en cuando me viene a la cabeza la memoria y me enfado. Pero es que eso no tiene nada que ver con el perdón. Que venga a la memoria quiere decir que es una memoria, y que te sientas enfadada con esa persona quiere decir que pues tienes un sentido de la justicia, que es algo normal. Pero a veces, para picar un poco, pregunto: ¿pero tú quieres que la persona se pudra en el infierno por toda la eternidad? No, padre. ¿Tú querías que se convierta? Sí, claro. ¿Tú querrías incluso que sea buena y que acabe siendo santa y que se arrepienta de lo que te ha hecho? Claro que sí que me gustaría, incluso aunque te la encuentres en el cielo. Eso me costaría, pero sí, claro, que no quiero que se vaya al infierno. Está claro, tú lo has perdonado. Oye, unos suspiros de alivio y en ocasiones también unas lágrimas que suelta la gente en confesionario porque la acabas de desculpabilizar. Porque gran parte del problema que tienen estas víctimas es cuando se les revictimiza. En español tenemos una expresión un poco fuerte, ya lo siento, pero es además de cornudo, apaleado. Además de haber sido víctima, además me dice que eres rencoroso. Y además me dice que te quieres vengar porque pones la denuncia. Y además me dice: oye, qué pesado eres todo el día diciéndote que eres víctima de lo que has sufrido y qué tal. Revictimización. Entonces, esto es algo que los que nos dedicamos al acompañamiento tenemos que tener muy pendiente y medir muy bien nuestras palabras. En ocasiones, si son personas heridas, pueden estar muy sensibles a este tipo de comentarios. Y por lo tanto tenemos que medir, y a la vez tenemos que ser transparentes y sinceros y decir: mira,
tengo poca experiencia en tratar este tipo de cuestiones. Por favor, dime con confianza si meto la pata, si digo algo que te acaba doliendo, que te acaba molestando. Bueno, yo, padre, hace un año voy 2 veces por semana a la prisión y he trabajado con abusadores sexuales. También he tenido oportunidad de conversar una vez con Ana Solter, que es una especialista en este tema de, de pederastas, hombres que abusan de niños, ¿no? Y el tema es que una característica es que ellos tienen una doble vida y gozan de una buena reputación, es decir, ellos pueden ser funcionales en una serie de ámbitos importantes de la vida, ellos pueden estar casados, pueden ser exitosos a nivel profesional, pueden incluso hacer caridad, pueden ser muy buenos, nobles, causar buenas impresiones, ¿no? Entonces, el cuestionar, el tú criticar si eres víctima de un abusador, que repito, a veces cuando se habla del tema, no sé cómo será en España, pero a veces se habla de pederasta y todos recordamos ese hecho deplorable de que se salió a la luz de sacerdotes que habían cometido eso, ¿no? Pero bueno, sabemos cuando uno estudia el tema que eso ocurre en diversas religiones, incluso en otros ámbitos, así sea en el ámbito educativo, por ejemplo, está presente, ¿no? Con esto no quiero minimizar a si un sacerdote comete este tipo de delitos, es sumamente condenable y tiene que eh, ser enjuiciado y demás, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es que es complicado, padre. No sé, pienso en alguien que va a una parroquia o pertenece a una comunidad y es víctima de abuso. Es cuestionar, tú te vuelves el enemigo del pueblo si cuestionas a la autoridad, aquel que es admirado, que es querido, que es visto como santo, ¿no? Entonces es una situación difícil que yo me pregunto cómo podemos orientar, acompañar a esas personas en las cuales eres abusado, pero no, tú, si tú tan solo manifiestas que has sido atacado o ofendido, te van a dejar de lado, ¿no? Y eso pasa, lo he visto en diversos sectores, no estamos hablando de sectores solo de iglesias, sino en diversos ámbitos. Entonces es un tema de la sociedad, ¿no? Que se debería trabajar y deberíamos invertir en prevención, pero un poco, ¿qué podríamos hacer en esas instancias, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la iglesia o un ambiente de una escuela, ¿no? Entrenadores de fútbol, por ejemplo. Bien, yo creo que eso, gracias a Dios, la sociedad está cambiando y que ahora se ve progresivamente más, quizás todavía no haya llegado al 100% o a todos los ambientes, pero a la persona que denuncia como alguien valiente, como alguien que se complica la vida, que se expone, y a nadie le gusta exponer sus heridas, menos todavía si son de este tipo, para ayudar a otras personas que pueden ser víctimas potenciales. Por lo tanto, esa persona que denuncia está protegiendo a mí, no voy a decir a mis hijos porque no tengo, pero está protegiendo a mis sobrinos, que sí que tengo. Y eso, por tanto, para mí es algo muy valioso. Esa persona se está exponiendo al público para proteger a mis sobrinos y a los hijos de mis amigos. Por lo tanto, hay que valorarlo positivamente. Y por otro lado, hay que contar con que la verdad nos hará libres, como dice el Señor en San Juan. Y por lo tanto, no tener miedo a la verdad. La verdad puede ser incómoda, la verdad puede ser dolorosa, pero si negamos la verdad y la cerramos en un armario, el cadáver se pudre y antes o después acaba apestando. Y es lo que nos ha pasado también en los últimos años, incluso en los últimos 20 años, se han abierto armarios y se ha visto que están llenos de podredumbre. Y que lo que a corto plazo parecía que protegía a la institución, lo que ha hecho ha sido dañar a las víctimas y a medio y largo plazo dañar a la propia institución. Por el contrario, reconocer nos hemos equivocado, lo hemos hecho mal, esta persona era culpable, hemos intentado, y esto es otro error, proteger a la institución a base de acallar a la víctima. Y eso también es revictimizante, porque hace que la víctima se sienta incómoda, o que la víctima se sienta un peligro para la institución, la diócesis, la iglesia o lo que sea, la parroquia. Y evidentemente no es así. Padre, un par de últimas preguntas, gracias por su tiempo. Brevemente, el tema del acompañamiento espiritual, usted lo menciona que es algo importante, pero somos conscientes de que escasean los sacerdotes, diversos religiosos incluso dicen, uno se comunica y quiero tener dirección espiritual o consejería, pero están ocupados, ¿no? Hay tantos feligreses y ese es un fenómeno que se puede presenciar de una manera más palpable en otros contextos, ¿no? Por fortuna, en Perú hay bastantes iglesias, el catolicismo de alguna forma está presente, pero no, incluso ahí se puede ver que es complicado, ¿no? ¿Qué papel juega el acompañamiento espiritual en la vida de un católico? ¿Qué viene a ser
¿Cómo escoger a alguien para que nos oriente espiritualmente, teniendo en cuenta esta situación, ¿no? En la cual no encontramos muchos sacerdotes? Y a veces se ve que solamente lo vemos que es un tema de sacerdotes, cuando, ¿por qué no lo asume un laico preparado, ¿no? Ese es el Correcto. tema. Esa es la primera idea. Fíjate, mira, este tema es adelantado porque estaba diciendo el sacerdote es sacerdote, pero el Papa Francisco también, en línea con Benedicto XVI y con el Papa Juan Pablo II, ha recordado que el acompañamiento espiritual es un carisma bautismal. Es decir, que no es algo que esté ligado al sacramento del orden, como celebrar los sacramentos, sino que cualquier cristiano bien formado tiene también la posibilidad de acompañar a otros en su camino de crecimiento hacia la fe. Por tanto, esto abre también bastante las perspectivas. Ya no es simplemente que ir a por el sacerdote. Es necesaria una preparación que incluye tanto sobre la espiritualidad, sobre la vida de oración, porque a fin de cuentas uno de los papeles fundamentales es enseñar a la persona a rezar, a tener una vida espiritual y a crecer en virtudes, etc. Es algo importante porque personaliza toda la formación o toda la información que yo estoy recibiendo. Desde el púlpito, el cura habla a todo el mundo de todas las cosas que sería buena hacer. Pero un momento yo delante de Dios me tengo que preguntar, ¿y a mí, Dios en concreto, qué es lo que me pide? Que haga de las 5 cosas que ha dicho el cura en esta semana hasta el próximo domingo, ¿por dónde voy? Y ese es parte del papel del director o del acompañamiento espiritual. El decir, mira, enfócate aquí, ponlo en estos motivos, ayudar a las personas a pensar, porque uno a veces se deja llevar por la subjetividad o por la comodidad, o bien es demasiado ambicioso y no mide sus propias fuerzas. Bueno, yo suelo decir que el acompañamiento espiritual viene a ser como la persona, no ya que hace la tarta y te la da hecha para que la metas en el horno, sino que es la persona que te dice los ingredientes que te falta en el plato que tú estás preparando. Y te dice, oye, me parece que a este plato le falta sal, me parece que estás cociendo demasiado poco. De manera que te enseña a que tú seas autónomo llevando adelante la vida interior. Nunca vas a conseguir ser completamente autónomo, porque siempre vas a tener tus propias subjetividades que tienen para ti en distinta dirección. Por lo tanto, siempre tendremos necesidad de alguien que desde fuera nos ayude y nos oriente. Bueno, padre, un poco para ir cerrando, usted habló de los sacerdotes. Hay un libro que se llama Sacerdocio y Burnout, el desgaste de la vida sacerdotal, en los cuales ahí yo me acuerdo que lo había leído y se enfatiza que los sacerdotes, como cualquier ser humano, sufren de agotamiento físico, emocional, despersonalización y baja realización personal debido a las exigencias de su labor, ¿no? A veces percibo que algunos piensan que son Superman, ¿no? Y dejan de lado un poco ese aspecto que es parte de la integridad humana, ¿no? El cultivar ciertas amistades, el hacer deporte y se llenan de actividades y yo los veo, ¿no? Muchos sacerdotes, algunos estresados, cansados, ¿no? Y eso tarde o temprano termina pasándoles factura, ¿no? Porque se trata también de irradiar esa paz y esa alegría, ¿no, padre? Sí, el sacerdote tiene que darse cuenta que en primer lugar es hombre. Esto el Papa León, creo, ayer en la catequesis del miércoles lo dijo. Primero somos hombres y luego somos cristianos. Pues el sacerdote igual. Primero es hombre, luego cristiano y luego sacerdote. Evidentemente el hecho de sacerdote abarca lo demás, pero no puede estar trabajando de espaldas. El hecho de ser hombre quiere decir que yo necesito tener amigos, necesito relacionarme, necesito tener un tiempo para desconectar un poco de la rutina diaria y para dedicarme pues, a cuidarme a mí, a hacer deporte, etc. Y esto no es robar tiempo de dedicación a los parroquianos. Esto es considerar que la primera persona que Dios ha confiado a mi cuidado soy yo mismo y que por tanto yo me merezco también un poquitín de cuidado y que eso además va a repercutir para que yo pueda cuidar mejor a mis fieles. Si uno esto lo tiene claro, entonces podrá dedicarse al descanso sin tener sentimientos de culpa, por ejemplo, sin tener ese sentido de que está robando nada a nadie. A veces parte del problema que tenemos los sacerdotes es que como nuestro horario está un poco desfasado, no trabajamos, no podemos descansar los fines de semana, sino que tenemos que trabajar el lunes. Y trabajar el lunes cuando todo el mundo está trabajando, a veces crea un poco de sentimiento de culpa, pero es lo que hay.
ayuda mucho que los sacerdotes hagan un poco de grupo entre ellos, se apoyen y porque descansar solo es muy aburrido, pero descansar con otros sí. Irse de excursión, de paseo, a museo, a tomar algo, a comer con él, con un hermano sacerdote o laico, no sé, eso ayuda mucho a descansar y hace que vivas tu ministerio de una manera verdaderamente muy enriquecedora desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista humano. De acuerdo, fantástico. Bueno, unos comentarios finales. Quiero agradecerle al padre por su tiempo. Quiero también mencionar que estoy compartiendo acá los links en la parte de abajo de las charlas del padre que están disponibles en YouTube. Son fascinantes, bien profundas. Habla bastante de, bueno, de psicología, también de la doctrina católica, de moralidad, súper útiles. A mí me han servido y a otros amigos también. Verdad que se los recomiendo. Pueden escuchar esta entrevista a través de Spotify. También estamos en TikTok, en YouTube. Padre, ¿algún comentario final? Porque hemos hablado básicamente de tres temas. Hemos hablado de la psicología, hemos hablado del tema de pureza, de sexualidad, y hemos hablado del tema un poco de los abusos, el tema de abuso espiritual, el abuso de conciencia, que son temas importantes y que a veces no se suelen hablar, que se pasan por alto, ¿no? ¿Algún comentario final que les gustaría compartir? A ver, pues hemos hablado ya de tanto, tengo la sensación de que hemos hablado de todo. Bueno, simplemente hablaría de la alegría de ser cristiano, de la alegría de saber que, como hemos dicho, que tengo un padre que me quiere, que tengo un padre que me espera en el cielo. Y eso es algo que nos puede ayudar también para ir a través de las dificultades que inevitablemente encontraremos, nosotros como cristianos y los que no lo sean, pues igual o más que nosotros, pero esa firmeza en la fe y esa esperanza, estamos también recorriendo el jubileo de la esperanza, que nos ayuda a ver más allá del inmediato y a ver que nos espera esa alegría grande por toda la eternidad. Gracias, Padre. Qué importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces pasamos por alto que el mensaje de Cristo es buena nueva, ¿no? Y a veces cuando una persona no entiende eso, pasa por alto que lo que nos dice Dios busca justamente nuestra realización. Entonces es algo que no podemos perder de vista. Bueno, gracias, Padre, por su tiempo, por sus conocimientos. Estoy seguro de que ha sido de mucha utilidad para bastantes católicos y no católicos que siguen este podcast. Bueno, Padre, será hasta la próxima. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Si has llegado hasta acá es porque encuentras este video valioso. La mayoría de usuarios que lo ven se olvidan de suscribirse, así que te pido que te suscribas, dejes un comentario, pongas campanita y se lo compartas a quien consideres que le pueda resultar igualmente útil. Y por último, no te olvides que en la medida que haya gente que se suscriba, podemos hacer contenido de alta calidad y seguir produciendo. Gracias.